Compañeros, muy buenas noches. Disculpen el pequeño retraso que he tenido. Aquí por la casa cayó una tormenta de lluvia y entonces como que los niveles del internet bajaron un poco. Entonces por ese motivo perdonen que tuve que interrumpir brevemente la clase, pero afortunadamente creo que ya estamos. Muy buenas tardes a todos. Como todos los días que tenemos clase, y en especial día viernes, el último día de la semana, un descanso que para los capitalinos va a ser un poquito extenso, un poquito largo, pues mis deseos para que todos pasen un feliz fin de semana. Quiero comentarles antes de empezar la clase, quiero empezar rápidamente la clase. Les comento que tenemos antes del examen solamente 3 clases. La de este viernes, la del siguiente viernes. El lunes 22 ustedes comienzan sus exámenes. Van a tener lunes, miércoles y viernes exámenes. Por consiguiente, el siguiente lunes, el lunes creo que es vamos a ver, 1, 31, el 29, lunes 29, tenemos clase y sería lo último que voy a preguntar en su examen del 1 de septiembre. Y el 2 de septiembre, pues pienso que es un día después del examen, pienso darles descanso, siempre y cuando podamos dar clases la del día 29 para no retrasarnos y con eso reponer la clase del día lunes, que vamos a prácticamente a descansar. Bien, quiero solamente el último comentario, compañeros, de una buena noticia. El día de hoy me manifestaron de control académico que a partir del día 16, bueno, yo lo haré a partir del día 16 porque el día de fin de semana tengo ya un compromiso. Solamente tengo el gran compromiso de la retrasada, pero en eso pues es cuestión de solo cargar el examen. El día martes 16, en un par de días, tal vez el martes y miércoles, voy a estar cargando ya las notas del examen final. Nos informaron ya que podemos ingresar a la plataforma de notas de los profesores, saber la cantidad de alumnos que tengo. Hoy volví a revisar, llegué a los 498 alumnos. Espero ya para los del séptimo semestre que estuvieron conmigo, puedan ver sus notas ya, primeramente Dios, miércoles en la tarde, a más tardar, ¿verdad? Miércoles en la tarde van a poder ver ustedes sus notas, pues que definitivamente tienen que ser el reflejo de los cuadros que yo les envío a ustedes por fotocopia vía su correo. Dicho esto, compañeros, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esta clase es el complemento de lo que estábamos viendo de la escritura. Recordarán ustedes que nos quedamos platicando acerca del tema del DPI. Platiqué el tema del DPI, que los 3 bloques o 3 grupos de números son los importantes. Esos 3 grupos de números son los que tienen que coincidir con la identificación. Estábamos viendo la comparecencia de don Carlos Antonio Batres Méndez cuando dijimos, y si ustedes recordarán, les dije que para que verifiquen que se cumplieron con los datos individualizantes deben de contar 7 datos individualizantes. El nombre: Carlos Antonio Batres Méndez, de 45 años o años de edad, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio, quien se identifica con el documento de identificación código único número 1619-32.400-0101. En este tema lo dijimos y no voy a hablar más de esto. Recuérdense que les dije que la separación debe de ser el espacio. Lo que no es correcto, porque de verdad no deberían de hacerlo, es poner la palabra espacio, ¿verdad, compañeros? Entre ese grupo de números. He visto que algunos notarios le ponen coma, otros diagonal, otro, eso lo platicamos el día lunes. Entonces concluimos en eso, ¿verdad? La forma en que ustedes lo quieran identificar, el grupo de números, que coincida el número. Ustedes, ya les dije, en su examen van a aportar los datos que fueran necesarios para poder elaborar la prueba. Lo que les pido, lo que les solicito, porque estuve platicando con una compañera de ustedes de este curso, que trabaja ahí con nosotros en la empresa donde trabajo, y ella me comentaba
el tema respecto a la práctica. Y lo que les solicito a ustedes es practicar, 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 practicar y practicar. Es la única forma, compañeros. Yo sé que cuando hablamos de los temas aquí relacionados con la redacción del instrumento público, pues lo único que van a tener que hacer en su examen es, si tienen ustedes esto a la vista, es acomodar, ¿sí? Acomodar o encuadrar el caso concreto que yo les planteo, simplemente haciendo los cambios que ustedes consideren que sean necesarios. La variación del tema, la variación del caso no puede ser mucha, solo los aspectos que tienen que tomar en cuenta es lo que hemos hablado en clase, las representaciones legales, los requisitos que son esenciales. Lean el artículo 31, que eso es necesario, ¿verdad? No voy a bajar tantos puntos si son requisitos no esenciales o requisitos generales, como que ustedes omitan un requisito esencial del instrumento público. Por supuesto, la sanción, ¿verdad?, con respecto a la rebaja de puntos es mayor a la omisión de requisitos no esenciales. Por ese motivo, yo les pido a ustedes que lo que tienen que hacer es practicar, practicar, practicar. Se los dije el día lunes, practiquen esto, vuelvan a hacer la escritura si quieren a mano, una vez a máquina mecánica o máquina eléctrica o con la computadora, volviéndola a repetir. Y es la manera en que se les va a ir quedando a ustedes la forma en que deben de ir redactando. Los temas son congruentes, qué temas son importantes para ustedes o qué temas tienen que tener con respecto a esto. Conocimiento de los testigos, cuándo son testigos de conocimiento, los testigos instrumentales, los testigos rogados, qué es un traductor jurado, para qué nos sirve el traductor jurado. Recuérdense que hay parte doctrinaria, parte de falso y verdadero y selección múltiple que les voy a poner, y la parte práctica que estoy pensando tal vez serán unos 8 puntos, máximo 9 puntos. Podrían ser 7 preguntas de 3 puntos y 9 puntos de su parte práctica. Por eso es importante, compañeros, y les repito, tienen que practicar, practicar, practicar y practicar, que eso es lo importante y la forma en que se les va a ir quedando a ustedes este tema. Antes del examen yo haré un resumen de todo lo que platicamos, haré un resumen de qué es básicamente lo importante, ¿verdad? Y creo que van a tener mayor claridad ustedes, mayor comprensión, y se les va a quitar su temor a este examen, porque si ustedes practican y practican no van a tener problemas, pero van a tener mayor claridad, mayor comprensión cuando les hable de las clases de escrituras públicas y de las partes de la escritura pública. Ahí tendrán ustedes un mayor alivio cuando sepan cuáles son las partes de la escritura pública, qué es lo único que les puedo pedir de esta escritura, qué es lo que les voy a pedir. Puede ser tal vez una parte desde aquí hasta aquí, o puede ser desde aquí más o menos hasta por aquí. Es realmente lo que tienen que escribir. Posiblemente les digo es muy poco, pero es muy poco, ¿sí? Con la obligación de que ustedes tienen que conocer los requisitos, que no se les olvide lo que tenemos que platicar al respecto de los requisitos que son esenciales, como yo siempre les he comentado. Ya que veo a Elder Chop, que es el último que está dando las buenas tardes, quiero comentarle que en uno de los comentarios finales decía usted con respecto al tema del DPI. Leí el comentario ya muy tarde, ya no le pude dar esa respuesta. Decía usted del tema del DPI, del vencimiento de los DPI. Los DPI, de acuerdo al artículo 63 del reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, tiene un plazo de vencimiento de 10 años. Y el artículo 63 claramente lo dice, que se considera vencido y caduca para todo efecto legal una vez transcurridos los 10 años. En la parte, aquí dice 15 de enero, que fue cuando se obtuvo el DPI, y entonces el DPI tiene un máximo de 10 años para su vencimiento. Luego es importante comentarle también a todos ustedes de una pregunta que generó esta respuesta. El decreto 32-2022 del Congreso de la República, que fue publicado el 13 de junio del 2022 en el diario Centroamérica, aquí hace una moratoria para los efectos de la reposición de los documentos personales de identificación durante todo el año 2023.
Aquellos DPIs que venzan del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, no es necesaria su renovación. No es necesario que se vayan a renovar. Pero ese mismo decreto dice claramente que todos aquellos DPI que venzan al 31 de diciembre del 2022 es obligatorio que se haga la renovación correspondiente. Entonces el DPI dura 10 años, yo les comento, es importante, compañeros, porque lógicamente, vuelvo a repetir, un error que nosotros cometamos puede producir efectos jurídicos, judicialmente hablando. En un tribunal pueden demostrar que el documento personal de identificación está vencido y que está diciendo ahí que no produce todos los efectos legales. Por eso es importante el tema de esto. Le acabo de contestar a Elder entonces la pregunta que vi al final con respecto a este tema. Entonces, continuamos con esta redacción. Se recuerdan ustedes, ya habíamos visto a la comparecencia del gerente general, vimos el acta notarial. Y luego nos correspondía Carlos Antonio Batres Méndez, de 45 años de edad, ya dimos sus datos individualizantes. Y luego lo importante aquí, compañeros, es que ustedes, para que se les grabe esto, para que puedan redactarlo de esa manera, ¿qué podría variarles yo? Si está aquí todo. Les dije que en esta escritura les condensé todo lo concerniente a lo que puede ser las incidencias notariales que pueden suceder en una escritura pública, que por supuesto pueden cambiar. ¿En qué aspectos pueden cambiar? Que yo le diga a ustedes que va a ser una compraventa donde el padre le va a vender a sus dos hijos menores de edad. El padre comparece en nombre propio y la madre va a comparecer en representación de sus dos hijos menores de edad. Tendrían que acreditar la representación de los dos hijos menores de edad. Si la venta del inmueble, le dijera yo que es una empresa que le va a vender a dos hijos menores de edad, pero que en este caso el padre quiere representar a su hijo menor de edad de 14 años y la madre representará a su hijo menor de edad de 10 años de edad, pues esa es la redacción que lógicamente puede variar o puede cambiar el examen que yo les vaya a pedir, el caso en concreto, pero de ahí no les puede variar en nada de los temas que yo les estoy platicando. Lo que necesito es que ustedes apliquen su actividad, ¿sí?, receptiva de la función notarial, porque ustedes reciben la información del caso concreto que les estoy planteando, ustedes lo analizan y ustedes redactan, ¿sí? Ustedes modelan la voluntad de las partes que yo les estoy planteando, en este caso es en un examen. Para Mildred Sandoval, el artículo 63 de la Ley del Registro Nacional de las Personas establece el vencimiento, o sea, el plazo para el vencimiento del DPI. Pueden firmar por separado las partes de un contrato y si otro notario diferente al que haga la escritura puede solicitar firma de partes de un contrato. No, Domingo, definitivamente recuérdese que el principio de unidad del acto, el principio de mediación notarial, definitivamente no se puede. Aquí debe de ser así, firma de los otorgantes, debe recibirse esas firmas de los otorgantes en un solo acto, en un mismo acto, así que no se puede hacerlo. Lo que no le comprendí es la pregunta, y si otro notario diferente al que haga la escritura puede solicitar firma de partes de un contrato. Eso no, la verdad no le comprendí. Lo primero sí le comprendí, definitivamente no se puede, ¿verdad? Eso no se puede, pero la otra pregunta, sinceramente, no se la comprendí. Bien, vamos entonces, compañeros, aquí y dice, quien comparece en nombre propio, recuérdense que el caso decía que papá, mamá y los dos hijos van a comprar el inmueble. Entonces, el papá está representando a su hijo menor de edad, pero también él va a comprar. Entonces tienen que manifestar ustedes que comparece en nombre propio y en ejercicio de la patria potestad y representante legal de su hijo menor de edad, Julio Antonio Batres Mérida. Comentario, siempre es importante, compañeros, en la redacción hay que poner hijo menor de edad, ¿verdad? Porque a veces ponen de su hijo menor.
yo tengo 4 hijos y ya todos son mayores de edad, pero ¿quién sería mi hijo menor? Mi hijo menor es el que tiene 21 años de edad actualmente. Pero debemos entonces hacer constar y consignar de su hijo menor de edad, Julio Antonio Batres Mérida, lo que acredita con el certificado de nacimiento de dicho menor, que certifica el registrador civil de las personas del Registro Nacional de las Personas, que con fecha 3 de mayo del 2014, en el Registro Civil del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, quedó inscrito con el Código Único de Identificación, CUI, número 2320-40210-001. Ese número de DPI, ese número de CUI es el que prácticamente le va a quedar para el resto de su vida al menor de edad. Recuérdese que con la entrada en vigencia en el año 2005 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, pues todavía hay menores de edad que posiblemente no nacieron en el 2004, 2003, todavía no han cumplido sus 18 años, entonces puede ser que haya certificaciones de partida de nacimiento con la partida. Digamos, en el caso mío, mi partida, mi folio y mi libro de nacimientos, esa era la forma como se identificaba a una certificación de la partida de nacimiento de uno. En el tema entonces, es importante, compañeros, si en el examen les dijera yo que una madre o el padre representa en el ejercicio de la patria potestad a sus 2 hijos menores de edad, tienen que identificar sus dos certificaciones de las partidas de nacimiento. El dato que ustedes se inventen, el dato que ustedes aporten, pues va a ser libre siempre y cuando yo no se los dé. Lo que tengan seguro, y se los dije, no les voy a dar número de DPI, no les voy a dar datos que sean muy largos de transcribir, no se los voy a dar. Les haría perder el tiempo, es mucho más fácil, se los dije el lunes, que ustedes se inventen 17.756, 70.940, 0101, a que yo les dé el dato y ustedes estén. Igual sería con un número de partida, igual sería con un número de finca, folio y libro de un inmueble. Eso definitivamente, o la inscripción registral que corresponde de un bien del acta notarial que se encuentra inscrita en el libro, en el número 321.415, folio 20 del libro 7 de auxiliares de comercio. Todos esos datos los van a inventar ustedes, ¿sí? Eso es lo importante. Y como les pido y les digo siempre, compañeros, que deben de ser temas congruentes, ¿verdad? Sea congruente, les digo, con la realidad del caso, porque yo les comento y creo que siempre lo he dicho, ¿verdad? Y esto es, pues, no sé, parecerá de risa, pero alguien me pone a una persona de 95 años de edad y de profesión paracaidista, ¿verdad? Entonces, esas son las congruencias que no pueden ir. O alguien que definitivamente, pues posiblemente cumplió con los datos, pero me pone de 19 años de edad, ¿verdad? Y tal vez pone un hijo de 10 años de edad. Entonces debe haber congruencia en los datos que ustedes aporten en el momento que están fraccionando los instrumentos públicos, ¿verdad? El menor se indica que registro civil del registro nacional. ¿Dónde quedó inscrito el registro? ¿Dónde quedó inscrito el nacimiento del menor de edad? En el registro civil, dice la ley, del Registro Nacional de las Personas. ¿Dónde quedó el documento personal de identificación? Inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Si ustedes miran, el DPI lo extiende el Registrador Nacional de las Personas, ¿sí? Por eso es que en el otro no se dice registro civil, porque el nacimiento sí quedó inscrito en el Registro Civil Nacional de las Personas, ¿verdad? Lo mismo sería la inscripción de nacimiento del padre, quedó inscrito en el Registro Civil. Posiblemente los registros civiles de antes, que correspondían a las alcaldías o las municipalidades, a los registros, pero eran registros civiles. El documento personal de identificación no. Edna Yancos, ¿a qué me refiero cuando digo 2 certificados?
Bueno, si yo comparezco en representación de dos hijos menores de edad míos, tengo que tener a la vista dos certificados. El de mi hija Alejandra y el de mi hijo Rodrigo. Eso tendrían que ser diferentes. A eso me refiero, dos certificaciones individuales, pero son dos, ¿verdad? ¿Cómo acredito la representación de Alejandra? Con la certificación de la partida de nacimiento. ¿Cómo acredito la representación de Rodrigo? Con la certificación de partida de nacimiento. Entonces son dos certificaciones. Bien. No sé si para Milde, Diana les quedó el tema. Continuamos entonces con... bueno, entonces dice, en nombre propio, recuérdense. Hay que leer el caso, y siempre se lo repito, por favor, compañeros, hay que leer bien el caso. Cuando estén seguros empiecen a redactar. ¿Por qué les digo? Porque puede ser que el padre solamente le vaya a comprar al hijo. El caso este es, el padre compra para él y para el hijo. Entonces puede ser que yo en el examen les plantee a usted el caso que el padre solo comparece a comprarle a su hijo. No, tendrían que usar en nombre propio. Porque no va a ser en nombre propio, va a ser en representación y ejercicio de la patria potestad. Muy bien. Luego, dice, ¿verdad? Ya lo identificamos con su documento personal de identificación. Y hasta aquí vamos ya con la comparecencia en nombre propio del papá del menor y el ejercicio de patria potestad del menor de edad también. Ya lo acreditamos, ya lo dijimos, ya lo identificamos al padre con el documento personal de identificación y al menor de edad con su certificación de partida de nacimiento. Y luego viene ya la mamá, ¿sí? O sea, la esposa del señor, Carolina Mérida Azurdia de Batres. Aquí vuelvo a repetirles, igual que lo dije al principio, el apellido, artículo 109 del Código Civil, es un derecho, no es una obligación. Si quieren lo ponen, si quieren no lo ponen. De 43 años de edad, ya llevamos el segundo, casada, tercero, guatemalteca, cuarto, maestra de educación primaria, quinto, de este domicilio, sexto. Quien es identificada, este séptimo dato de identificación, dato individualizante, es cómo se le identifica. El séptimo dato individualizante es cómo se le identifica. Entonces se le identifica por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Roberto Valdés Paz y Javier Melgar Turcios. Por favor, compañeros, esto es petición. Les pido, en este caso, no se les va a olvidar que los testigos de conocimiento son civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento. Ténganlo seguro que en cualquiera de los casos que plantee en las variantes o en la variante que yo les presente, ténganlo seguro que si les estoy dando las tres formas de identificar, lo más probable es que les pida por lo menos dos maneras o dos formas de identificar a las personas. ¿Cuál es la forma más sencilla? ¿Cuál es la forma más práctica? ¿Cuál es la forma más rápida en que ustedes pueden identificarlo? Si yo les dijera, identifiquen al comprador por cualquiera de los medios legales que la ley establece, pues la más fácil debe ser a quien doy fe de mi conocimiento o a quien doy fe de conocerla o conocerlo. Esa es la forma más fácil. Y si no, les digo yo, no conocen a la persona, por consiguiente, identifíquelo por los otros dos medios que establece la ley. ¿Cuáles son esos medios? Documento personal de identificación o por medio de lo que estamos redactando y documentando en este momento. Por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Roberto Valdés Paz y Javier Melgar Turcios. Y luego dice, quien comparece en nombre propio y en su calidad de. Fíjense otra vez. El caso es, compra mamá, papá y los dos hijos. El papá representa al hijo menor, la mamá representa a su hija mayor de edad, pero no encontrándose. En Guatemala le deja un mandato general con representación y la mamá comparece en representación de Carolina Batres Mérida, quien es su hija. Aquí recuérdense cuál es la forma en que ustedes van a acreditar la representación legal. ¿Cuál es esa forma en que acreditan la representación legal? Les dije, cuando es mandato, compañeros, cuando es mandato,
es con el primer testimonio de la escritura pública, o como ya se lo contesté a un compañero, me preguntó la vez pasada, con el testimonio de la escritura pública de mandato. Esa es la situación, ¿verdad? Ya sea lo pueden decir con el primer testimonio o con el testimonio de la escritura pública número 43. ¿Cómo redactamos aquí o cómo vamos a redactar este tema? Dice, y en su calidad de mandataria general con representación de Carolina Batres Mérida, lo que acredita con él, si miran ustedes, creo que ahí se los puse en azul también, primer testimonio, o solamente con el testimonio de la escritura pública número 210, autorizada en esta ciudad capital por el notario Rubén Solano Lima, el 7 de enero del 2022, inscrito en el registro electrónico de poderes de la Corte Suprema de Justicia, a la inscripción número 1 del poder número 580.206, con fecha 10 de enero de 2022. Punto. Esa es la forma en que van a acreditar ustedes la representación legal. Eso no se pueden perder ustedes. ¿Qué puede ser la diferencia? Que no sea la mamá, ¿sí? Que no sea la mamá la que esté acreditando la representación legal por medio de un mandato. Que sea el padre quien acredite por medio de un mandato. O que sea otro hermano mayor de edad que comparezca. O que sea, si ustedes quieren, hablámoslo así, podría ser el novio de ella quien les diga yo que el novio, ¿verdad? de la señorita tal comparecerá en representación. Y en su calidad de mandatario general con representación de la señorita fulana de tal, ya les cambié el tema, ya les cambié el significado a la pregunta. Pero es exactamente lo mismo. Lo único que tienen que hacer ustedes, como les vuelvo a repetir, es practicar, analizar el caso en concreto y documentarlo en la manera. Es lo que van a hacer siempre como notarios, ¿sí? Reciben la información, preguntan, repreguntan, ¿sí? Ya individualizaron a las personas, ya determinaron cómo los van a identificar, ¿sí? Ya preguntaron y luego vienen a modelar la voluntad de las partes, ¿sí? Hasta ahí vamos. Déjenme ver qué... Mario Barrios, ¿qué consecuencias podría tener dar fe de conocimiento y que la persona se aproveche de mala fe o que te cangra? Mire, aquí sí, compañeros, la verdad es que sí es muy delicado, muy delicado. Yo uno de mis primeros casos que conocí, un tema así, ya estaba por graduarme, pero me lo contó una notaria de mucho renombre, una notaria que le sucedió eso, estuve involucrada hasta con temas penales. Ella en su oficina llegaba un señor, siempre pasaba por los corredores y era lo que yo les decía, y él siempre, no me recuerdo los nombres, pero él siempre se identificaba como Juan Cruz. Y él, ¿qué tal don Juanito? ¿Qué tal licenciada? ¿Qué tal don Juanito? Don Juan Cruz, don Juan Cruz, don Juan Cruz, don Juan Cruz y don Juan Cruz y don Juan Cruz. Pasó tal vez un año, año y medio, 2 años, posiblemente ella conociéndolo como Juan Cruz, y de repente llega a él y le dice que necesita hacer una escritura de compraventa. Hace muchos años había cédula de vecindad, pero que no tenía su cédula de vecindad en ese momento, y ella le dijo, no, don Juan, yo a usted lo conozco, mira, aquí está mi documento de identificación, perdón, aquí está el testimonio de la escritura. Vino ella, redactó el instrumento y le puso, doy fe de conocer a Juan Cruz. Estaba el testimonio de la escritura, se hizo la escritura, se inscribió a nombre de la persona que compró. Don Juan Cruz se desapareció, nunca más volvió a llegar. Como un año después le llegó una citación a la licenciada de un tribunal, antes no había ministerio público, de un tribunal, en el cual pedían dentro de las pruebas un reconocimiento, así lo pedían ellos, de personas para que ella señalara quién era Juan Cruz, porque el verdadero Juan Cruz estaba en los Estados Unidos en esa época. Este que se hizo suplantar por Juan Cruz era un empleado que cuidaba un apartamento del señor, se hizo pasar por Juan Cruz y la licenciada se vio de verdad en serios problemas. Al final no sé cómo arregló su tema, pero lo que ella nos comentó a un grupo de notarios fue la forma, ni siquiera les digo burda, la forma bien planificada de que ella expresara, doy fe de conocer a don Juan Cruz, cuando no lo conocía.
Y ella, al presentarse frente a 5 personas, ella no iba a poder identificar quién era el verdadero Juan Cruz, porque ninguno de los 5 estaba ahí. El verdadero Juan, el falsificado de Juan Cruz, el supuestamente Juan Cruz, ya nunca volvió a aparecer. Por eso, compañeros, yo les decía, fe de conocimiento, solo que tengamos la certeza de que él es, que hemos visto sus documentos, que lo conocemos en sus actividades laborales y todo, hagámoslo. Si no, es peligroso. Para Anthony Fuentes, recuérdense que los testigos, la ley no dice que nosotros podemos utilizar solo un nombre o solo un apellido. Dice la persona, se identifica con sus nombres propios y sus apellidos que se encuentran inscritos. Así que si yo me llamo Jorge Mario Álvarez Quiroz, no me puedo identificar solamente, al testigo le voy a poner Jorge Álvarez nada más, o Jorge Quiroz, no. Tiene que ser Jorge Mario Álvarez Quiroz. Datos individualizantes, ya les dije que no es necesario. Así que en su examen no me van a poner datos individualizantes porque lo estoy diciendo, no lo llevan, no lo deben de poner. Lo que sí es, si son testigos de conocimiento, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, punto. Ahí están, los dos son de su conocimiento. Y si es testigo rogado o instrumental, sí puede el notario decir civilmente capaz, idóneo, y lo identifico por medio de su documento personal de identificación, número tal y tal y tal y tal. Saraí Colindres, es correcta su observación, es correcto, la forma que usted lo entendió, así es. Carolina, ¿sí? La hija Carolina Batres Mérida le otorgó a Carolina Mérida Azurdia, que es la mamá, le otorgó un mandato para que comparezca en su representación. ¿Cómo lo acredita? Dice que con el primer testimonio o el testimonio de la escritura número 210, autorizada en esta ciudad capital por el notario Rubén Solano Lima el 7 de enero del 2022, inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, el número tal y tal y tal. Ay, voy a ver si tengo aquí el artículo 1704 del Código Civil dice: el testimonio de la escritura pública de mandato y el de la revocación deben presentarse al registro de poderes. Artículo 1704. Y fíjense que les digo, y hoy se los digo así con mucho énfasis, por favor, lean ese artículo, se los digo como obsequio para ustedes que están siempre en clase, lean ese artículo. Tiene que obligatoriamente inscribirse en el registro de poderes y por eso lo estamos haciendo constar. Así que para Saraí es correcta su observación y correcta en la forma que usted interpretó lo que yo les dije en clase. Edna Llanos. Al caso que yo les conté, no, para tener respaldo los instrumentales no le van a servir, porque los instrumentales serían solo para decir y contar que el caso, que él compareció y eso sí, ¿verdad? Los testigos instrumentales solamente van a comparecer en el acto. Lo que podrían refrendar ellos es de que es cierto que esa persona, don Juan Cruz, compareció en el instrumento público y que otorgó la compraventa. Los instrumentales no le van a servir para eso. El instrumental es, por ejemplo, les doy el ejemplo del testamento de donación por causa de muerte. El instrumental es para que en determinado momento el juez llama a los testigos instrumentales y les pregunta: ¿les consta a ustedes que don José Antonio Rivera Maldonado dijo y otorgó como heredero universal a su hermano fulano de tal? Los testigos de instrumentales van a manifestar que eso es cierto. Esos son los instrumentales. Ahora, en el caso que usted pregunta, Edna, es los dos testigos que debe de utilizar para él estar, digamos,
como usted dice ahí, ¿verdad? Respaldado, pues deben de ser de conocimiento, porque ellos hubieran ayudado a la licenciada en el momento del juicio de decir, mire, ese señor a nosotros nos consta que él manifestó llamarse Juan Cruz y él era Juan Cruz. Que el riesgo también es delicado porque se está corriendo un riesgo. Por eso, en caso de duda, compañeros, yo soy del criterio. En caso de duda, yo prefiero no hacer el instrumento público. Y si quiero hacer el instrumento y en todo caso, pues mire, no carga documento de identificación, bueno, enséñeme una licencia, enséñeme cualquier otro documento. No para utilizarlo como documento de identificación, pero por lo menos establecer la identidad de él y ya identificarlo por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario. Eso definitivamente es la forma en que nosotros nos vamos a relevar de la responsabilidad, de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria. No, Mildred. Ningún testigo, cuando lo expliqué, ningún testigo, usted dice ahí, perdón, creo que leí mal, Mildred dice, no, todos los testigos deben identificarse con sus nombres y apellidos, todos, instrumentales, de conocimiento y a ruego, todos, ¿sí? Los de conocimiento obligatoriamente deben de ser conocidos por el notario, obligatoriamente. Ahora, como dice Mildred, los rogados y los instrumentales se puede identificar con el DPI o se puede decir que son personas de mi conocimiento, ¿sí? O sea, un instrumental puedo decir persona de mi conocimiento. Un rogado puedo decir testigo civilmente idóneo y persona de mi conocimiento. Pero el testigo de conocimiento jamás lo puedo identificar con DPI. Obligatoriamente tengo que decir civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. Los otros testigos podemos identificarlos, ¿sí? Los otros testigos dicen 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Lo puede identificar con el DPI. Pero en el caso de los testigos de conocimiento, artículo 29 dice, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio del documento personal de identificación o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario. Ahí sí va, digamos, rechazando la premisa del artículo 52 de que pueden ser conocidos o los puedo identificar, ¿sí? Ese es el tema. Bien, entonces quedamos, compañeros, con cómo se identifica, ¿verdad?, a esta persona, cómo se acredita su representación legal, por favor, si en el examen, y ténganlo seguro, si en el examen les pido que acrediten la representación legal de un mandatario, el mandatario debe de darles a ustedes el primer testimonio o testimonio de la escritura pública de mandato número 410, autorizada por el notario tal y como le dice el artículo 29, numeral 5, y el cual se encuentra inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes inventarán el número, inventarán la fecha en que quedó inscrita. Todo eso les corresponde a ustedes, pero esa es la forma de identificarlo. ¿Qué es lo único que quiero agregarles aquí? ¿Qué es lo único? Que si el mandante, por favor, escríbanlo también, porque les estoy dando algunos tips para ustedes que están siempre en clase y que llevan porque el hecho que vean el video mañana o pasado, un día o 2 días antes del examen, no van a llevar la relación que nosotros estamos llevando en las clases y que estamos llevando en este momento. Por eso les digo, miren lo que les estoy diciendo. Si en el examen les digo que el mandante, quien es el que da el mandato, les dijera que es constructora y bienes raíces, sociedad anónima,
quien será representada por medio de su mandatario general con representación, con cláusula especial, ¿sí? La forma de acreditar esa representación legal, insisto, es con el primer testimonio de la escritura pública número 42, autorizada por el notario tal, de fecha tal, inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que le van a tener que agregar? ¿Sí? Lo único que le van a tener que agregar, y si quieren lo agregan ahorita o lo copian, inscrito en el registro de poderes al número tal y tal y tal, y en el registro mercantil general de la República al número 43, folio 43 del libro 20 de mandatos. Esa es la única diferencia. Cuando el mandante sea una sociedad anónima, dice la ley, el mandato debe estar inscrito en el registro de poderes y en el registro mercantil general de la República. Por favor, anótenlo, porque si yo les pido en su examen que la constructora y bienes raíces sociedad anónima actúa por medio de su mandatario, recuérdense que una sociedad anónima puede tener mandatarios para especiales, mandatarios judiciales, que tendría que ser única y exclusivamente un abogado, pero se lo puede otorgar. Así que en el examen también les puedo decir, la compañía tal y tal actuará en representación con su mandatario judicial con representación. Lo único que va a variar es eso, que van a decir mandato judicial, no mandato especial, va a ser su mandatario judicial, y ese es el tema que ustedes tienen que hacer. Y sí, muchas gracias porque ustedes mismos me hacen favor de dar los artículos 1704 del Código Civil, lo relativo al registro de poderes. Mario Barrios podría ser primer testimonio. Sí, Mario, fíjense que yo cuando les estoy explicando, soy necio con decirles primer testimonio de la escritura. Ustedes quieran, pónganlo como quieran, puede ser testimonio o primer testimonio. Yo por el tema de que ya tengo, pues por mis años, y la verdad me quedé con esa palabra, primer testimonio. Yo utilizo siempre, lo acredito con el primer testimonio, tráiganme el primer testimonio, extiendan el primer testimonio, vayan a recoger el primer testimonio. Yo lo utilizo así, y por eso es que siempre, y lo vuelvo a repetir, pero ustedes pueden utilizarlo en el examen, lo acredita con el testimonio de la escritura o con el primer testimonio de la escritura. Es como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Bien, creo que ha quedado claro. Si alguien me puede contestar, que si les quedó claro lo del mandatario especial, general o judicial de una sociedad anónima, tiene que decir que quedó inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia y en el registro mercantil general de la República, al número 20, folio 20, eso se lo inventan ustedes, del libro 12 de mandatos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Un acta notarial se inscribe en el libro de auxiliares de comercio, tal y como dice en este caso de la sociedad anónima. Pero es mandato, se inscribe en el libro de mandatos del registro mercantil general de la República, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya vamos prácticamente terminando lo que se le llama comparecencia. La voy a ir dando más despacio. La comparecencia, el día lunes tengo que terminar comparecencia de escrituras públicas. Bien. Pues si no me contestaron, espero que eso significa que ustedes tomaron nota de que debe estar inscrito en el registro de poderes y que debe estar inscrito en el registro mercantil general de la República. Bien. Al terminar la escritura, espero terminarla, si tengo tiempo voy a quitarles unos 5 o 10 minutos del atraso que tenía. El libro de mandatos es del registro mercantil, ¿sí? Inscrito al libro 40, folio 40 del libro 15 de mandatos en el registro mercantil, ¿sí? Y en el registro de poderes, porque así se llama, registro electrónico de poderes, ahí dice inscrito el poder número tal y tal y tal y tal, ¿sí? Entonces ese sería un libro de poderes, tal y como lo dice en 1704, que deberá inscribirse en el registro de poderes. En el registro mercantil es en el libro de mandatos.
El registro mercantil para Flor. Flor debe ser en el registro mercantil general de la República, en el libro de mandatos. Para Flor es libro de mandatos, ¿sí? Solamente tiene que decir inscrito en el registro de poderes al número tal y en el registro mercantil general de la República al número 30, folio 30 del libro 20 de mandatos. Punto. Con eso ya cumplieron ustedes con la obligación de que lo tienen que hacer así. Domingo, ya ahorita sí ya le entendí. Si el notario Juan López elabora y firma contrato, pero él no está presente en la firma de las partes, sino nombra, no. Compañeros, así taxativamente, categóricamente les digo, el notario no puede, porque la fe pública no es delegable, el notario no puede delegar su fe pública, el notario no le puede decir a otro notario que vaya y, digamos así, que él reciba las firmas de los otorgantes, no se puede, definitivamente no. Y estoy parado como catedrático aquí, les digo, no se puede. Y debo decirles, como profesional, como notario que ejerzo mi profesión, tampoco podría decirles, hagan eso, definitivamente no se puede. La unidad del acto, el principio de inmediación notarial, el notario tiene que estar presente. Para eso sirve esta última palabra. Se recuerda que les dije, tenemos el primer ante mí, que aquí ese ante mí significa que le están declarando al notario, que le están explicando para que él documente la escritura. Y este ante mí significa que es en su presencia que está recibiendo las firmas de los documentos. Si él no puede estar presente en la elaboración del contrato, lo que puede hacer es decirle al otro notario que en el protocolo de él faccione el instrumento y que él reciba las firmas, pero él ya no tiene, el notario ya no tiene nada que ver. Eso definitivamente no se puede de esa manera. Domingo. Mildred pregunta. Es correcto, Mildred, así es. Si es un representante de una empresa mercantil que se acredita su nombramiento con acta notarial, con fecha tal autorizada por el documento inscrito en el registro mercantil al número tal, folio tal, del libro de auxiliares de comercio, es correcto. Si es acta notarial, es en el libro de auxiliares de comercio, pues realmente es un auxiliar de comercio. En el libro de auxiliares de comercio, la respuesta la tiene anteriormente, lo está poniendo aquí Mildred. Cuando es acta notarial, se inscribe en el libro de auxiliares de comercio porque es el representante legal de una sociedad anónima, de una asociación, de una cooperativa, de un COCODE. Esos son nombramientos inscritos documentados en acta notarial, deben de ir en el registro mercantil general de la República, ¿sí? En el acta notarial, como folio, a la partida tal, folio tal, del libro de auxiliares de comercio. Saraí dice, la acreditación es con cualquier persona jurídica, o sea, cualquier persona jurídica, llamémosle así, cualquier persona jurídica individual, cualquier persona jurídica colectiva, ¿verdad? Pero la persona jurídica colectiva obligatoriamente tiene que tener su representación legal. Y esa persona jurídica colectiva, tal y como lo dice usted, es una asociación, una cooperativa, una asociación civil, una sociedad anónima. Todas esas, Saraí, son personas jurídicas que tienen que tener como representante legal, ¿sí? Un representante legal nombrado, haciéndose constar en acta notarial que se va a inscribir en el registro mercantil general de la República. Sí existen otros libros en el registro mercantil, pueden buscar ustedes en qué libro se lleva en el registro mercantil. Se lleva el de sociedades extranjeras, se llevan el de las sociedades en comandita simple, los libros de acciones, todos esos libros, ¿verdad? Ahora lo que nos interesa a nosotros como notarios, sinceramente, son solo dos. El libro de
auxiliares de comercio, donde inscribimos nuestras actas notariales, y el libro de mandatos, donde inscribimos nuestros mandatos o nuestros poderes que nosotros faccionamos. Los otros libros, eso es para los mercantilistas, para los que se dedican al derecho mercantil, lo que les interesa esos libros. Hay varios libros en el registro mercantil, pero a nosotros única y exclusivamente nos interesan esos dos: auxiliares de comercio y el de mandatos. Bien, luego, compañeros, dice, aquí ya venimos, y recuérdense, esto sí es un requisito esencial, por favor, compañeros. Requisito esencial del instrumento público. Hago constar que tengo a la vista la documentación con la cual se acreditan las representaciones. Oigan, claro, si en su examen les pido dos, y seguro que dos les voy a pedir, dos formas de acreditar la representación legal, tienen que ponerlo en plural, no me vayan a poner en singular. Tengo a la vista el documento con el cual se acredita la representación, porque si son dos representaciones tienen que acreditar y tienen que hacer constar que las dos representaciones son suficientes de conformidad con la ley y a juicio del notario. En una reciente conferencia que hubo del registro de la propiedad con respecto a los errores más frecuentes por los cuales se suspenden los instrumentos públicos, es porque comparecen dos personas representadas legalmente y solamente se califica o se hace calificar una representación, y eso es motivo de suspensión de los instrumentos públicos, su inscripción, ¿sí? Bien. Entonces dice, hago constar que tengo a la vista, si quieren a la par de su escritura le pueden poner artículo 29, numeral 5, artículo 31, numeral 3. Hago constar que tengo a la vista la documentación con la cual se acreditan las representaciones que se ejercen, las cuales conforme a la ley y a mi juicio son suficientes para otorgamiento del presente contrato. Los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados y que por el presente instrumento público otorgan contrato de compraventa del inmueble al contado. Dos aspectos importantes, ya les dije, el hacer constar, que no se les vaya a olvidar, compañeros, porque ese requisito sí es esencial, y si no me ponen, hago constar que la sobre 9 puntos o sobre 8 puntos, por lo menos les bajo la mitad. Deben de hacer constar porque es un requisito esencial la calificación jurídica que hace el notario. De la representación dije artículo 29, numeral 5 y artículo 31, numeral 3. Esos son los dos artículos concernientes al hacer constar y que debo hacerlo constar. Y luego, importante, numeral 3 del artículo 29, lo estamos cumpliendo aquí, ¿verdad? Donde dice que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso lo dice el numeral 3 del artículo 29, y lo estamos haciendo aquí. Manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y aquí le agregamos, la ley no lo pide, pero se recuerdan que un día se los dije, le agregamos y ser de los datos de identificación personal anotados, porque son ellos los que están, ¿sí? Son ellos los que están declarando qué datos de identificación son. Gracias, Saraí. Misty, ¿verdad? Misty, si fuera yo lo dije en la clase de lunes, si no es padre o madre, si lo representa un tutor, el tutor, por ejemplo, un tutor judicial, el tutor tiene que ser, se le tiene que discernir el cargo de tutor para que tenga la tutoría, ¿sí? Hay tutoría legal, la tutoría especial, la tutoría específica, la tutoría testamentaria y la tutoría judicial. Cualquiera de las tutorías debe de haber un discernimiento de cargo del tutor, y con la certificación del acta de discernimiento del cargo, ese va a ser su documento con el cual va a acreditar la representación legal del menor de edad o del incapacitado, ¿verdad? Si tuviera una representación legal por medio de un tutor. Bien. Luego comienza en el artículo, la cláusula primera dice de conformidad con las siguientes cláusulas. Primera,
Aquí, compañeros, en la cláusula primera es la declaración. Yo ya les voy a dar las partes de la escritura pública, la declaración de propiedad del inmueble, y a esto se le llaman antecedentes en la escritura, pero no lo apunten porque eso se los voy a dar yo el lunes. El otro viernes. Entonces, la declaración de voluntad está manifestando, ¿sí? Dice que es propietaria de la finca inscrita en el registro de la propiedad número 22.390, folio 156 del libro 782 electrónico de Guatemala, que consiste, está la identificación, le estamos poniendo la cantidad de metros cuadrados que tiene el terreno, la fracción de terreno o el inmueble que se va a vender. Y en la cláusula segunda, estamos aquí cumpliendo con lo que dice el artículo 29, numeral 7, esta es cláusula primera, donde dice la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato, y aquí lo estamos haciendo. Entonces, manifestando Suri Santos de Gutiérrez en la calidad que comparece que por el precio de 145,000 quetzales que declara tener recibidos en este momento a su entera satisfacción por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, vende la finca identificada en la cláusula anterior A. Solo hago una mención. No me recuerdo, un compañero preguntó acerca de este tema. Les comento, compañeros, estuve investigando en la Superintendencia de Bancos. Yo les comenté que asesoro a un banco. Comenté ahí con los oficiales de cumplimiento, tanto de la inmobiliaria como de los bancos, para que ellos me comenten sobre este tema, y lo que me comentaron, pues aprendí bastante bien sobre el tema de las transacciones sospechosas, transacciones inusuales. Conozca bien a su cliente, conozca bien al usuario, conozca bien al cuentaviente. Eso, pero ninguno me pudo dar la respuesta con respecto, creo que a un compañero había preguntado. Estuve platicando con algunos operadores del registro de la propiedad y ellos recuerdan y me comentaban que había un artículo que obligaba al notario que hiciera consignar la forma y el modo de pago, siempre y cuando fuera superior, no sé si era 30 o 50,000 quetzales, para evitar, lógicamente, violentar la ley de lavado de dinero y otros activos, o la ley del fortalecimiento al terrorismo, ¿verdad? Eso en contra del fortalecimiento del terrorismo, eso se establece aquí, por eso la cantidad de 145,000 quetzales. Me comentaba alguien que hubo planteada una inconstitucionalidad, que los notarios pues alegaban de que ellos no podían ser cómplices de este tema, no se les podría criminalizar, y por consiguiente me parece que fue declarado con lugar la inconstitucionalidad, y no hay, pues hasta ahora les soy sincero, y si alguien sabe lo contrario, me gustaría que con fundamento legal o con las fuentes con las que él obtuvo me lo pudiera comentar, porque yo lo he investigado, lo platicamos con otros dos profesores que damos notariado, y no hemos encontrado ese sustento legal. Sin embargo, es evidente y es lógico, compañeros, que cuando nosotros hagamos consignar la cantidad de dinero que se va a consignar en el documento, creo que por seguridad de uno, por seguridad propia, debemos de tener cuidado con eso de no decir en efectivo, ¿verdad? Porque realmente el tema del pago en efectivo puede generar cierta suspicacia para cualquier entidad bancaria, para el registro de la propiedad. Y recuérdense que tanto las personas obligadas por ley de tener oficiales de cumplimiento, pues definitivamente se podrían tener problemas con el tema del lavado de dinero. Por eso yo creo que cuando por prudencia pensemos de arriba de 30, 40,000, 50,000 quetzales, pues con solo que pongamos que fue pagado por medio del Sistema Bancario Nacional, o ya sabemos que con el tema de la virtualidad que nosotros tenemos, todas esas herramientas que tenemos ahora virtuales, ya sabemos que también podría ser que fue pagado mediante transferencia bancaria número tal y tal y tal en el documento, y eso está sustentando el pago que se está haciendo, ¿verdad? Realmente en las actuales circunstancias ahora va en contra de los principios del cuidado para extinguir el lavado de dinero, el tema de que se reciban más de 80,000 quetzales, que son los $10,000,
10,000 dólares que se reciban en efectivo. ¿Cómo se va a ingresar ese dinero en efectivo a una agencia bancaria? Les harán llenar un formulario de la IVE, de la Intendencia de Verificación Especial, y todo eso sencillamente pues debemos nosotros de cuidarnos y pedir que el dinero se pague en cheque. Solamente voy a terminar hasta aquí. Cuando dice vende por el precio de 145,000, vende la finca identificada en la cláusula anterior a, recuérdense el caso, decía papá, mamá y los 2 hijos. Carlos Antonio Batres Méndez, Julio Antonio Batres Mérida, Carolina Mérida Azurdia de Batres y Carolina Batres Mérida, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a dicho bien. Declara Suri Lima Santos de Gutiérrez bajo solemne juramento prestado de conformidad con la ley y advertida de las penas relativas al delito de perjurio que el inmueble que vende se encuentra declarado en matrícula fiscal en 145,000 quetzales. Bien, yo le agradezco a Herbert Aguilar. Yo también entiendo que son transacciones mayores a 10,000 dólares, lo dice la Superintendencia de Administración Tributaria. Cuando alguien sale del país tiene que declarar, si va con más de 10,000 dólares lo tiene que declarar. Pero el tema, esas transacciones o transferencias mayores de 10,000 dólares, no encuentro el sustento legal porque sí existía un artículo donde diga que en las escrituras públicas no se debe de consignar la forma de pago del impuesto. Así que muchas gracias, Herbert, por hacerme ese comentario. Así es. Para L.O. Caro, no se especifica de qué banco es el documento. No es necesario. Y eso sí lo platiqué con varios operadores. Los operadores simplemente cheque del sistema bancario nacional. Lo que está diciendo ahí es que el pago no fue en efectivo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces le cierran las puertas a cualquiera que quiera lavar dinero y decir, mire, yo vendí este inmueble aquí y vengo a depositar el dinero. Sí, pero la cláusula dice que el dinero fue pagado por cheque, no en efectivo. No le podemos recibir esa cantidad de dinero que usted tiene porque no trae documento de soporte. Por favor, Héctor, si quiere déjeme alguna duda, déjeme su comentario aquí, o notarialquiroz@yahoo.com, me pueden mandar un correo y yo con mucho gusto el día viernes que tengamos la clase iniciamos con esto. Compañero, lo voy a dejar hasta aquí. Perdónenme que me extendí un poquito, pero fuera para recuperar el tiempo que había perdido. Les agradezco su tiempo. El día viernes terminamos la escritura. Les doy las clases de escrituras públicas y hasta que termine, tengo que terminar el lunes. Y ya para que ustedes vayan refrescando sus temas, por favor, lo que les pido es, su escritura deberían de repetirle cuantas veces fuera necesario para que se les vaya quedando los temas. Muchísimas gracias. Pasen ustedes un feliz descanso prolongado. Muchas bendiciones para ustedes y su familia. Muy buenas noches.